Mira, y eso sigue subiendo. ¿Qué sigue subiendo? No, ya se supone que ya estamos se supone que sí, ya estamos live. Bueno, pues O sea buenas que noches. eso que yo dije ya está grabado. O sea, que se escuchó todo. En lo que se conectaba esto, estábamos en la antesala, como siempre nos pasa. Esto es yo voy a pedir una ciencia. investigación de Gabriela, que me estaba grabando antes de decirme. Buenas noches a las y los que nos sintonizan. Bienvenidos a este espacio, a La Clara con Claridad. Hoy es el 6º episodio. Nos va bien, compañeros, a pesar de que la internet se empeña en que nos vaya mal. Aquí vamos. En esta ocasión tenemos como invitado a Juan Rosario. Él fue ex representante del consumidor ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Entonces, bueno, pues vamos a estar discutiendo el tema de portada de esta semana, que es el despido a José Ortiz y qué va a pasar ahora con la autoridad. Como moderadores además están, como de costumbre, Rafael Acevedo y Cándida Coto. Así que podemos continuar con la tertulia que teníamos en lo que esto conectaba. Yo tengo una pregunta de arranque, no sé si la hago o si queremos seguir con lo que ya estábamos. Hazla. Porque lo que yo pregunté era que si José Ortiz era eterno, porque José Ortiz está en el gobierno no desde que yo recuerdo, pero por lo menos recuerdo que estuvo en la administración de Fortuño y pensé, pero ¿cómo este hombre sobrevive diferentes administraciones? Pregunta retórica, ¿verdad? Uno más o menos sabe por qué la gente sobrevive las administraciones, pero ¿de dónde salía José Ortiz? Era la pregunta así como para empezar a charlar. Pero ya la contestaron, así que... Sí, pero la contestó para nosotros. Juan la había contestado fuera del live, así que si quiere abundar ahí. Bueno, yo creo que José Ortiz viene de la famosa en inglés le llaman revolving door, la puerta giratoria de esta gente que está con las empresas privadas que son básicamente contratistas principales del gobierno y que fue reclutado por el Partido Popular. Hay gente que se le olvida de eso, que quien lo trajo al gobierno fue el Partido Popular y en Acueducto, y que después sobrevivió esa periodo del Partido Popular y terminó trabajando con el PNP y se quedó ahí, y después pasó de ser director de Acueducto a, mientras era director de Acueducto, ser presidente de la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica, y finalmente terminó. José Ortiz de hecho se va de la Junta cuando nosotros estábamos en la Junta, y no tengo ninguna duda que tuvo que ver con nosotros. Después podemos hablar un poco de eso, pero para volver a la pregunta de Rafa, José viene de esta empresa que, te confieso que me estoy poniendo viejo, se me olvida el nombre ahora, pero es una de estas principales empresas en Puerto Rico que trabaja con la cuestión de infraestructura, y es una especie de destaque de la empresa privada al gobierno, o sea, una demostración de que es como la misma cosa. Estas empresas privadas son las que dirigen el gobierno finalmente, y termina dirigiendo no solamente eso. Hay gente que se le olvida que José Ortiz fue la persona que dirigió toda la cuestión de los fondos de AJA en Puerto Rico. Un evento que en Puerto Rico marcó un hito, o sea, nunca en la historia de este país un gobernador, ese fue el caso de Fortuño, tuvo tanto dinero accesible como ese momento en donde se hicieron emisiones de bonos por cerca de 6-7 mil millones de dólares, un presupuesto más grande que el que había visto en la historia del país. Y además de eso, 7 mil millones de dólares de AJA, estás hablando de un gobernante que tuvo a su disposición como 20 mil millones más de lo que tenía un gobernante normal en Puerto Rico. José Ortiz viene de ahí, de esa empresa privada, que en Estados Unidos es bien común y aquí es bien común, pero a nosotros se nos olvida. Y por eso ha sobrevivido pues tantas administraciones. Entonces preguntábamos antes que quién es Fren Paredes, ¿verdad? Que es el que acaban de nombrar de interino.
Efraín es ingeniero eléctrico, graduado del Colegio de Mayagüez. Efraín estuvo relacionado con la autoridad desde que nosotros estábamos en la Junta de Gobierno de la autoridad, dentro de la Junta de Gobierno de la autoridad, dicho sea de paso, presidida por José Ortiz. Había esta costumbre de continuamente citar cosas que el gobernador en aquella época Fortuño estaba pidiendo o solicitando. De hecho, cuando nosotros estábamos en la Junta, y cuando digo nosotros, este servidor, Agustín Irizaje y este servidor, cuando estábamos en la Junta, y veíamos los representantes ex oficio, los representantes de otra agencia, por ejemplo, el de Cajetera, el de Transportación Pública, los representantes del gobierno llegar a la reunión de la Junta, nosotros siempre preguntábamos lo mismo. Decíamos, ¿qué hay en esa agenda que amerita que esos muchachos dejen lo que están haciendo y vengan a esta reunión? Aquí va a pasar algo hoy, porque cuando los veíamos a todos, era que iba a pasar algo. Y esa cuestión de continuamente plantear que el gobernador dijo, que el gobernador mandó, que esto, que lo otro, provocó por varios incidentes que hubieron fuertes, algunos de ellos muy fuertes. Para que tengan una idea, en uno de esos incidentes, uno de los miembros de la Junta me preguntó que si yo tenía que usar esas palabras tan gráficas. Y yo le dije sí, para que me entiendan. Y además yo lo quiero dejar en el récord. Porque cuando empiece a repartirse lo que va a salir de ese tubo, yo no quiero estar cerquita. ¿Ves? Así que yo quiero dejar esto bien clarito. Y entonces, el gobernador nombró 2 personas para ser observadores en la Junta, a ver qué rayo era lo que estaba pasando en la Junta. Y uno de esos 2 observadores era Efraín Paredes. El otro se llamaba Valenzuela, que fue asesor del gobernador. Y yo te confieso que en la intervención de ellos dentro de la Junta como observadores fue muy positiva. O sea, un montón de cosas que estaban pasando dejaron de pasar, se empezaron a moderar todos esos reclamos de que esto era una orden de fortaleza, porque parece que no era una orden del gobernador, parece que había otra gente dando órdenes, probablemente a través de José Ortiz, y Paredes fue muy dirigente en eso. Después de eso, yo pues no lo consulto mucho porque no, pero él vino a dirigir cuando llegó esta administración la división de planificación. Yo creo que es una persona seria, creo que es una persona competente, creo que es una persona honesta, me parece, de lo que poquito que yo sé, ¿verdad? Tampoco meto la mano en la candela ya mucho por la gente, pero creo que es una persona honesta. Pero lo he dicho muchas veces, mi único temor es si Efraín tiene lo que hace falta para realmente hacer un buen trabajo en la autoridad. Y en este momento, aparte de ser íntegro, competente, y ser una persona dedicada con mucho compromiso, hay que tener babilla para atreverse a hacer las cosas que el sistema no quiere que se haga. O sea, él va a tener una presión encima bien fuerte, y a mí me daría mucha pena, y aprovecho esto, que sé que mucha gente que lo conoce lo está viendo y que se lo van a decir, que Juan Rosario dijo esto sobre él. De todas las cosas, Efraín, la más importante es que te atrevas a agitar el sistema y te atrevas a decir no a lo que no hay que decirle que no, y sí a lo que hay que decirle que sí, aunque allí dentro no le guste. Pues yo espero que pueda hacer eso. Si no hace eso, va a terminar como mucha gente buena que llegó allí y no se atrevieron, y ahora todo el mundo piensa que son una partida de corruptos también. Entre esas acciones, vamos a lo que nos preocupa, lo que debe de preocuparle a todo el mundo, que es el contrato con Luma y la autoridad. El nuevo director que sea, ¿tiene margen para revisar eso, para rechazarlo? ¿O eso ya está decidido con la Junta está decidido con la Junta de Control Fiscal, pero la Junta de Gobierno? Yo creo que acabas de traer un elemento bien importante, Cándida, que es que el director ejecutivo de la autoridad no tiene tanto margen como se le atribuye. Aparte del margen que algunos se han buscado de manera poco, ¿verdad?, transparente, no tiene tanto margen en el sentido de que él no es el que dirige la autoridad. Realmente la autoridad nominalmente la dirige la Junta de Gobierno, y realmente la autoridad ha sido dirigida por los políticos a favor de los suplidores y contratistas desde hace mucho tiempo. Así que yo no creo que él tenga tanto margen. Lo otro que yo no espero de él, y eso sí que no lo espero de él,
es que jete al sistema él por su cuenta, oponiéndose al contrato. Yo sí, de nuevo, consejo de persona que lo conoce y me considero su amigo en el sentido de que lo he visto, he hablado con él y me parece de nuevo una persona seria. Yo pediría que se revisara ese contrato. Ese es un contrato leonino de su faz. O sea, eso es un asalto puesto en un papel. Es un asalto puesto en un papel. Porque es todo para allá. Aquí Luma no pone nada. Lo único que Luma pone es las manos para recoger los billetes del pueblo de Puerto Rico. Y todo es un regalo del país a Luma. Eso es lo que es. Entonces, Juan, teniendo en cuenta eso y también que lo discutía con Rafa previamente, ¿qué alternativas entonces existen ante la privatización? Y teniendo en cuenta también que hay una ley, la ley 17 del 2019, que dice que al 2025, el 40% de la energía de Puerto Rico debe ser renovable. Entonces, vemos que no se va a cumplir con eso, no se va a llegar al 2025 a ese porcentaje, menos con un contrato a Luma. ¿Qué alternativas quedan? Pues mira, a mí la ley 17, que es la ley de política pública actual de Puerto Rico, que es la ley producto de la gestión de Larry Silhammer, que a Larry le gusta mucho incluir la Batia en la redacción de la ley, pero la realidad es que es una ley de Larry Silhammer para corregir los defectos de la ley de Batia, que fue un desastre, con una porquería de ley. Ahora después que peleamos y que me insultó de 20 maneras y nos enfrentamos con él en ese Senado, ahora resulta que él era agonista también, ¿verdad? Y yo siempre les digo, como decía mi abuela, no hay nada mejor que darle tiempo al tiempo. Eventualmente esos muchachitos van a ir resbalando, como decía un maestro, que uno no para, cuando uno empieza a resbalar no para hasta que se escocota. Pues yo creo que esos muchachos están resbalando. Pero en el caso de la ley 17, yo me preocupa que no se cumpla con la introducción de ese 40% de renovables en el 2025, pero también me preocupa que se cumpla de otra manera. Yo esta cosa y los escritos de claridad, los escritos aquellos que le aconsejo a los que no lo hayan visto, vaya y búsquense digo, Cándida nos va a corregir si eso está disponible, pero entiendo que están disponibles en los archivos de claridad. Sí, Esas historias bueno. se llamaban La hora de la verdad en el país de los embustes, porque yo insisto, en este país nos han acostumbrado a que nos cuenten embustes. Todo el mundo, incluyendo alguna de nuestra gente, le encanta que le cuenten cuentos y le cuenten embustes. Y una de las cosas que a mí me preocupa es que nosotros creamos que el problema es la autoridad. No, la autoridad no es el problema. La autoridad se ha convertido en un problema porque ha sido convertida en un instrumento para el control del país y el saqueo del país. Y a mí me preocupa que terminemos con un sistema lleno de placas por todos lados, de placas solares, pero que seamos clientes de otra gente. O sea que el problema no es un problema de energía, es un problema de poder. Es un problema de quién controla el país. Nosotros necesitamos controlar ese sistema eléctrico de la manera más directa posible. Tiene que ser un sistema del pueblo, donde la gente misma sea la que se supla su propia energía. Para eso no hay que destruir la autoridad. De hecho, para eso es importante que la autoridad siga siendo una entidad pública, siga siendo y se convierta en una entidad eficiente, que ahora mismo no lo es, porque esa red es importante para mantener la resiliencia del sistema y para mantener las posibilidades de una transición ordenada y económicamente viable para la gente. O sea, nosotros necesitamos que haya una entidad pública que sea la que supla esos servicios en la red, mientras nosotros vamos cambiando el sistema a un sistema dirigido por la gente y más descentralizado. Si no es así, si nosotros perdemos el control, que es lo que vamos a perder con Luma, de esa red, vamos a tener una red probablemente con renovables y vamos a ser la colonia más tecnológicamente sofisticada del planeta. Vamos a ser esclavos solares, esclavos con placas. ¿Tú crees que, o sea, si se consagra el contrato de Luma, Luma va a permitir eso? Porque el contrato para ellos es... Usaste una palabra bien terrible, consagrar.
Sí, porque Eso es sagrado. Digo, eso es lo máximo según AFA, la Junta y José es la Ortiz. religión de este momento, el capitalismo es la religión de este momento, ¿ves? Sí. En esa Este momento y todos los momentos desde que empezó. desde hace mucho tiempo, pero eso no es Mucho eterno. tiempo. Eso no es eterno. Cuando hicieron en el Génesis, éramos libres y después en la época de las comunidades originales, éramos no solamente libres, cuando ustedes ven esas comunidades originales eran colectivas, era el bien común lo que primaba, pero de pronto nos han sacado y nos han convencido de que el Luma y las telefónicas privadas nos van a salvar. Pero Rosario, la pregunta, yo quería sostener el tema que acabo de traer a colación, porque bien, me parece a mí que es importante destacar que cuando uno habla de alternativas a la privatización, uno usualmente repite, yo creo que desde un buen punto de partida, la cuestión esa de recuperar el papel del Estado, de lo público, ¿verdad? Y la verdad es que en Puerto Rico yo diría que en ningún lugar donde domina el neoliberalismo, el Estado no está fuera del asunto, el Estado lo que ha hecho es gestionar la privatización. exacto. Y me parece bien importante cuando usted aclara que el asunto no es defender lo público por lo público, es defender lo público siempre y cuando la prioridad sea beneficio del colectivo, ¿verdad? El beneficio de nosotros en general, porque el Estado está funcionando como un gerente del capital privado. Así que me gustó lo que acaba de decir porque el énfasis que debe hacerse sobre la necesidad de lo público en función de la población, en función de los ciudadanos, no lo público en función de regalárselo al capital privado, que es lo que ha sucedido en este momento. Y quería como que repetir lo que había dicho ya Rosario, porque me parece que es demasiado importante, ¿no? Que no es vamos a defender lo público porque sí, es que hay que defender lo público, pero para mejorarlo precisamente, para que sea hacerlo público beneficioso. de verdad. Para hacerlo público de verdad. Y el peligro la orden de la energía renovable para el 2025 también me parece bien pertinente y hay que repetirlo muchas veces, que suena bien lo de energía renovable, pero habría que ver si es costo efectivo ahora mismo llenar a Puerto Rico de planchas de fotovoltaicas, o si es costo efectivo el asunto de la energía eólica, o quién le va a meter mano a eso, quién es el que va a invertir y quién va a recibir los beneficios. Y esas cosas, pues, también hay que plantearse, la verdad, que la energía renovable suena bien, pero si la Autoridad de Energía Eléctrica o quien sea, o Luma, es la que va a resolver este asunto, lo que vamos a hacer es meternos Es en lo un problema mismo, más difícil. lo mismo con otro sombrero. Sí, o peor quizás. Peor. Una mía, pero que me gustó y quería como repetirlo para que no se me olvidara. Mira, nosotros hemos hablado antes sobre las experiencias privatizadoras de los servicios de energía en otras partes del mundo. Quisiera que tú pues, pudieras comentar las experiencias parecidas a las nuestras, los resultados, para que la gente que no conoce nada de eso pues conozca algo. Pues mira, de memoria hay una línea que de hecho está publicada en alguna de las historias que publicamos en Claridad, y vuelvo y les digo a la gente que nos está escuchando, vayan y mírense en esas historias porque van a encontrar unas referencias a este tipo de cosas que hicimos. De hecho, escribir en Claridad era precisamente una manera de dejar en el récord lo que nosotros sabíamos que iba a pasar y dar una explicación de lo que estaba pasando, que yo creo que mucha gente lo tuvo muy mal. Inclusive nuestra gente, ¿verdad?, progresista del país, la lectura que hicieron de algunas de las cosas que pasaron en la autoridad fue un desastre, porque fueron las cosas que le pusieron en las manos a los enemigos de la autoridad, los argumentos para privatizar. En el caso de la línea que a mí me gusta seguir, es investigador de CN Penland, que en el 2001, básicamente 5 años después que se inicia la desregulación y la apertura al mercado en California, escribe este artículo, William Penland, y dice, y estoy de memoria, ¿verdad? Lo podemos
buscar después para asegurarnos que dijimos la cita correcta. El experimento con la desregulación de la energía no solamente es un mogollero, EMES, era la palabra en inglés, sino un certifiable failure, es un fracaso certificable. Es decir, y esto lo dice desde el mismo gobernador de California, donde se originó esa, con Reagan, se originó esa ola de desregulación, de abrir al mercado, porque el mercado nos va a salvar, el mercado nos va a liberar a todos, como le dijeron en una ocasión a Lord Maynard Keynes, y Lord Maynard Keynes decía en el largo plazo, porque le decían en el largo plazo el mercado lo arregla todo, y dicen en el largo plazo vamos a estar todos muertos si no intervenimos. Así que hay que intervenir en el mercado. Bueno, era un desastre. Pero todo el mundo empezó a decir, bueno, Juan, es que cuando yo lo sacaba, es que eran 5 años nada más, no le dio tiempo. 13 años después, no solamente no había mejorado, sino que había empeorado en todos los lugares donde abrieron el mercado a la competencia. Los sistemas eléctricos, en todos se encareció la energía. Y mire lo interesante, porque esto tiene que ver con Luma. En ese periodo de tiempo, la generación de energía bajó dramáticamente. Pero el costo total que pagaba la gente allá en su casa y en las empresas subió. ¿Y por qué subió? Subió por la red, porque de pronto la red, que antes, cuando era un monopolio, ¿verdad? Eso es terrible, hablar de monopolios, aunque sean estatales, ese monopolio se repartía allá adentro esos costos, pero cuando se separó la red de la transmisión, la red era una empresa que necesitaba ganancias y empezó a cobrar sus ganancias. Y cuando empezó a cobrar sus ganancias, el costo, como dice él, de los postes y los cables empezó a subir tan y tan alto, que antes era como 20% del costo que se le adjudicaba y de pronto era más de la mitad. La red era más de la mitad, la distribución y la transmisión era más que la generación. Y empezaron a dispararse. Y hay un ejemplo perfecto que todo el mundo lo puede ir a buscar, que es el caso de Texas. En el caso de Texas se hizo varios estudios, se fueron monitoreando durante 12 años cogidos. Durante 12 años cogidos, los costos de la energía de las privadas estuvieron siempre más altos que los de las públicas. Se vinieron a nivelar como en el año 15 o 16. ¿El contrato de Luma es por cuántos años? 15. Por 15, o sea que Luma, Ya 20. nunca vamos a ver una reducción con Luma. Va a estar todo el tiempo subiendo en lo que aprenden. ¿Ok? Bueno, así que la experiencia ha sido un desastre en todos los lugares donde lo hicieron. según lo que yo mismo he escrito, que he entrevistado, antes del año ya él está pidiendo para el año que viene está pidiendo una revisión de tarifas a la comisión. Para este año está pidiendo una revisión, para diciembre de este año. Exacto. La primera revisión. Lo interesante, Cándida, es que va a hacer eso en el periodo de transición. Exacto. Y en el periodo de transición nosotros le vamos a pagar 60 millones base, después de eso de los regalitos que le vamos a hacer, que pueden ser 30 o 40 millones más, 60 millones. ¿Sabe por qué? Por aprender, básicamente. Durante ese año ellos van a estar aprendiendo, la gente de la autoridad les va a estar dando clases y ellos van a estar cobrando. Cobrando las clases. Es increíble, es increíble. Esto no tiene nombre, es un asalto. Lo increíble es que los negociadores del gobierno de Puerto Rico acepten una cosa como esa. Bueno, lo que pasa es que ahora acabas de decir algo que tiene que ver con lo que Rafa preguntaba ahorita, era por qué tienen tanta resiliencia, pues es la palabra de moda ahora. ¿Por qué son tan resilientes esos muchachos duran tanto? Porque es que ellos representan a más de un grupo a la vez. Esos son como la Santísima Trinidad, que están en todos lados a la vez. Están en el gobierno y en el privado a la vez. O sea, que gana algo el que ha negociado con Luma. Ay, muchacha. Y después salen y tú los ves y después resulta que eran accionistas. Y tú dices, ahora entiendo por qué la hazaña con un jibarito de allá de Cagua que no puede ser tan peligroso para ellos. Porque la rabia. Bueno, el mismo contrato de Luma es un contrato que tiene conflicto de intereses con, ¿qué se llama el muchacho este del negociado? Desgraciadamente, Edison Avilés. Edison, que yo, ¿verdad? Lo tengo en alta estima por las conversaciones que he tenido con él y mis experiencias personales con él no han sido malas. O sea, él ha sido muy respetuoso con nosotros, nos ha
cuando hemos estado en las discusiones allí en el esto, nos ha escuchado con mucho respeto, ha hecho cosas que había dicho originalmente que las iba a hacer de una manera y cuando hablamos con él las cambió, creo que de eso. Pero a mí la verdad es que me voló la cabeza. Me voló la cabeza. ¿Cómo es que él es abogado? O sea, es ingeniero y abogado. O sea, que él sabe de lo que está hablando. ¿Cómo es posible que se le haya ocurrido asesorar a las alianzas público-privadas para escoger el suplidor y después que escoge el suplidor, irse allá y no inhibirse y ser parte de la gente que firma, que dice, esto está bien escogido, yo ayudé a escogerlo? Yo no entiendo. La verdad que Edison, donde quiera que estés, tú tienes mi número, escríbeme y dame una explicación porque no la entiendo. Entonces, el único que se atrevió a sacar el de esto fue don Ángel Rivera, que sacó y dijo, espérate, yo no puedo avalar esto porque en ningún sitio de ahí hay ninguna garantía que se atendió el asunto de la tarifa razonable, que es parte de la política pública. Y como no se atendió y no me demostraron que esto puede realmente mantener tarifas razonables, yo no le puedo votar a favor. Y es el único de todos los... Yo la verdad que ahí se le fue a la comisión. Y pasó algo que le había dicho a Batia. La Comisión de Servicio Público en California tiene un presupuesto que debe andar por 1.200, 1.300 millones al año, ¿ok? La parte de energía debe tener un presupuesto de 300, 400 millones. La nuestra tiene un presupuesto como de 30, 35, algo así. Yo, ¿verdad? Estoy hablando de números. Yo siempre dije, el problema con esto y la manera en que están escogidos esos comisionados es que van a terminar siendo capturados, que es la queja en todos estos estados. El regulador va a terminar siendo capturado por los regulados, por las empresas. Mira, y la relación del contrato de Luma con la deuda de la autoridad, que empezamos a hablar ahorita antes de estar al aire, ¿qué tan intrínseco está? Porque definitivamente, si Luma no gana, no va a haber... él va a preferir que le paguen a él primero antes de la deuda. La jueza va a tener que ver eso. Bueno, el contrato de Luma, que yo espero que la jueza lo invalide completamente y lo acabe, y me da mucha pena, porque yo espero que eso pase por el bien del país, pero me molesta mucho que nosotros tengamos continuamente que depender de que venga un funcionario federal a bregar con cosas. Yo no, ¿verdad? No tengo tampoco mucha esperanza, porque yo al principio pensaba, ¿verdad? De dónde venía la jueza y todo eso, porque iba a ser más sensible con Puerto Rico, pero hay gente que está allá adentro que me cuenta que la jueza está harta de Puerto Rico. Así me contaron que está harta de Puerto Rico, que está loca por irse y que ya se le salió por la punta de la cabeza. Es que no la han dejado ir a la playa. Sí, pero Luma, si tú miras ese contrato, en ese contrato todo el tiempo está hablando de que Luma no se hace responsable de absolutamente nada que tenga que ver con eso, que ella está fuera de ese negocio y obviamente ella está protegiendo sus ingresos de cualquier cosa que tenga que ver con el pago de la deuda. Así que aquí vamos a terminar pagando deuda que no debemos pagar y pagando la Luma también. De hecho, no sé si han visto qué pasa si la autoridad, después que el contrato se valida y se pone en vigor, la autoridad se da cuenta un mes después que eso es un disparate y decide salirse del contrato. ¿Alguien sabe cuánto tiene que pagar la Luma? No, esa parte no la he conocido. 100 millones. ¿Sabe cuánto Luma tendría que pagarnos a nosotros si ellos se van? 20. Explíqueme. ¿Cómo se puede negociar de esa manera? Porque ya tú sabes para quién estaban negociando. Bien. Decía un profesor de lógica mío que decía que eso es tautológico, lo que es obvio no se pregunta. ¿Están negociando? No te voy a decir quién más dijo eso. Gabriel, dilo, Juan Gabriel. Que se me olvida el nombre, Gabriel. Lo obvio no se pregunta. No, pero hay que preguntárselo porque es que una cosa, ¿sabes? Que raya en la desfachatez, por decirlo de alguna manera.
Pero yo vi muchas cosas así, estando en la Junta de Gobierno, vi cosas que era como imposible, no puede estar pasando y pasaban. Y hubo momentos en que yo de pronto me levanté y nunca se me olvida la vez que fui con una grabadora y dije, me voy a grabar. ¿Por qué? Porque aquí están pasando cosas y después cuando yo veo las minutas dicen otra cosa. Y hubo una vez un incidente, que lo voy a contar, yo nunca lo he contado públicamente, donde el ex juez que murió, Sala Soler, Andrés Sala Soler, la cosa se puso tan y tan caliente que él bajó al auto y subió con una botellita de agua de azahar. Y traigo el agua de azahar y me dijo, don Juan, tómese un vasito de agua de azahar. Yo le pregunté por qué y me dice, usted está muy violento. Y yo nunca se me olvida que le dije, don Andrés, usted no me ha visto violento. Pero de todas maneras, porque allí pasaban cosas que usted se siente y tú dices, pero es que no pueden ser tan frescos. Que me estén diciendo esto aquí en una junta de gobierno de una empresa del Estado, de una empresa que se supone que funcione para el bienestar de la gente y alguien me está diciendo esto y esto suena a que nosotros trabajamos para los dueños del capital, no trabajamos para el país. Y por eso es que yo creo, algo que ahorita ustedes plantearon, la cuestión de José Ortiz y cuánto de verdad él podía hacer. Mira, no podía hacer mucho si la Junta de Gobierno de la autoridad se lo hubiera impedido. Así que la gobernadora, lámense como soy cuidadoso y no le quitan la licencia a Claridad para los Facebook que están bien, ¿verdad? A la Junta, sacando al representante de los consumidores, que creo que se debe abrir a elección y que debe haber más representantes, los deben votar a todos como bolsa, a todos, a todos. Al actual. Porque todo lo que está pasando pasó porque ellos lo han permitido y lo han fomentado. Exacto. José Ortiz no podía hacer esto por su cuenta. Eso no es verdad. Y hoy salió el presidente de la Junta, reconoció y dijo que ellos sabían que José Ortiz iba a renunciar en este momento. Ellos sabían que a José Ortiz lo iban a renunciar. Juan, ¿cómo se llama el representante de los consumidores? Tomás Torres Placa. Ok. Es el único que se salva. Bueno, es el único que se salva porque es ahora mismo el único representante que tienen los consumidores. La verdad es que aquí se cambió la ley, se eliminó, en un momento tuvimos 3 personas allí y yo tengo que decir que hubo momentos en la Junta cuando nosotros llegamos, la Junta cambió cuando nosotros llegamos. Primero porque fuimos, Agustín Irizaje y este servidor fuimos con una idea clara de para dónde era que íbamos. Nosotros íbamos allí a representar al país y a representar una transformación dentro de la autoridad, dentro del esquema de fortalecer lo público, de fortalecer el carácter colectivo, ¿verdad?, de control de la gente. Inmediatamente, y ¿verdad?, yo no sé si le estoy haciendo un favor, creo que no le estoy haciendo un favor, pero bueno, yo no creo que él en este momento necesite, ¿verdad?, protegerse de ese tipo de cosas. Una de las personas que inmediatamente se convirtió en un aliado en esa defensa de la cuestión pública es una persona que lo había nominado y que estaba allí por el PNP, que es el ingeniero Robert Borges, que había estado en los puestos más encumbrados dentro de la autoridad, inmediatamente se convirtió en una persona que participó junto con nosotros en trabajar eso. Y hubo momentos, muchos momentos, en donde tuvimos también el concurso del ex juez Andrés Sala Soler y de pronto teníamos la mitad de la Junta. Eso no ha vuelto a pasar. Eso no ha vuelto a pasar y la tuvimos porque fuimos estratégicos bregando cuáles son las peleas que vamos a dar, cuáles son las peleas que no vamos a dar y hubo momentos en que tuvimos la mayoría de la Junta del lado nuestro. Yo creo que eso no ha pasado nunca antes y no creo que vuelva a pasar con estos esquemas. Sobre todo porque tuvimos, después de eso, teníamos a Agustín, después vino la representante de los consumidores comerciales, doña Nil Monge, y tengo que confesar que yo llegué allí con esta, o sea, yo decía, doña Enid va a venir con esta mentalidad de los comerciantes, que ellos creen que la autoridad es una plaga, porque esto hay que privatizarlo, y nos sentamos un almuerzo frente a un restaurante que está allí al lado del edificio FG, frente al Capitolio, y en un almuerzo, en una servilleta, le hice los cálculos sobre el costo de la energía, y yo creía que me iba a decir, no, eso no es lo que nadie dice eso que tú dices. Y de pronto ella miró los números y me dice, wow, Juan, pero esto es distinto a lo que nos han contado. Yo le dije, esto es distinto a lo que nos han contado. Nos han contado un montón de embustes y nos los hemos creído.
esa tarifa no va a bajar. Y entonces ella inmediatamente dijo, pues yo tengo que elaborar una nueva forma de ver esta cosa para explicarle a mi gente, a los comerciantes. Y yo le dije, tiene toda la razón. Y se convirtió en una persona con la que podíamos contar. Y tuvimos, vuelvo y les digo, más de la mitad de la Junta muchas veces. Muchas veces. Eso se fue. Hay que recuperar la representación del sector, ¿verdad? De los ciudadanos. Hay que rehacer la Junta. Nosotros sometimos un proyecto de ley, el 499, se lo pedimos a Cirilo Tirado que lo presentara por petición, se lo pusimos completo en la mano, Cirilo lo miró, le encantó, lo sometió y en vez de Batia aceptar la sugerencia, le quitó la comisión. Sí, me acuerdo. Mira, sacaron a Cirilo. Antes de continuar, yo quisiera decir algo sobre Batia. De hecho, las cosas, las primarias son el sábado o el domingo, no sé. Domingo. Batia tiene un odio casi como visceral de película a los sindicatos, sobre todo a los DIER, y tiene un énfasis y una obsesión con la privatización que hasta a veces parece una caricatura. Yo quisiera un dato que quizás se le olvida a la gente. Batia en el 1986 recibió una beca para ir a estudiar nada más y nada menos que a Chile en el 1986 bajo dictadura militar. No solamente estudió en Chile bajo dictadura militar, sino que estudió economía y política. Y una de las cosas interesantes es que Chile es precisamente el primer país en América Latina que privatiza de manera absoluta la producción y distribución de energía. Así que yo me imagino que Batia en Chile en 1986, uno de los cursos que tomó fue precisamente algo relacionado con política energética en estados autoritarios. O sea, a mí no me parece casualidad que este hombre, este señor que estudió bajo dictadura militar en Chile, el primer país que privatiza el consumo y distribución de energía, viene a Puerto Rico y es enemigo mortal del UDIER y de cualquier cosa relacionada con la Autoridad de Energía Eléctrica como un servicio público. Así que esa obsesión de privatizar, que a uno le parece graciosa, no es tan graciosa, es realmente una política aprendida, ¿verdad? Bajo un Estado autoritario que lo quiere imponer aquí graciosamente en Puerto Rico con la connivencia, ¿verdad? De lo que van a ir a votar el sábado o el domingo por alguno de esos candidatos que tiene el Partido Popular. Yo quería decir eso de Batia, porque Batia es como que yo creo que es el político que más está obsesionado con el asunto de la privatización de la energía. A mí me gustaría hacer comentario de eso. Me gustaría hacer un comentario que Rafa dice, porque hay poquita gente que sabe, o no sé si hay poquita gente, pero hay gente que no sabe que esa escuela de Chicago, con Milton Friedman y toda la gente que montó el modelo de Chile, venían a Puerto Rico continuamente mientras eso pasaba. Porque Puerto Rico era el ejemplo perfecto de un Estado neoliberal, pero con un enfoque benefactor, donde pasaban un montón de cosas, pero no se privatizaban las cosas. De pronto tenemos la colonia perfecta y la transportamos a Chile, donde podríamos con la dictadura entonces privatizar y hacer todas esas cosas y ver el modelo de Puerto Rico colonial funcionando en Chile dentro de un gobierno dictatorial. Así que hay una ligazón que tiene que ver con esos muchachitos, los papás de la colonia moderna en Puerto Rico, los perfumadores de la colonia, y Chile. Así que eso que traes no lo sabía. Me acabo de enterar de que estudió en Chile, pero de pronto digo, ok, eso explica muchas cosas. Mira, Juan, y por si no fuera poco, el general Brown es Brown, sí. Pues ha llegado y ha dicho que quiere impulsar o que va a impulsar la energía nuclear. Un proyecto que ya supuestamente era agua pasada en Puerto Rico, pero no es un comentario así fugaz. Él es íntimo de Donald Trump y Donald Trump está en ese impulso en Estados Unidos. ¿Qué crees de eso? Yo no es que no me preocupe, cualquier cosa en estos días me preocupa porque yo creo que la locura se ha institucionalizado. Y cuando digo la locura, estoy hablando de la locura loca, la locura esta abierta,
descarada, ¿no? Porque otro tipo de locura, sofisticada, escondida, esa nos las están repartiendo desde hace más de un siglo, nos están pasando, ¿verdad? Esa otro tipo de locura. Pero yo no me preocuparía tanto por la energía nuclear, pero sí creo que es una distracción, porque es como cuando te enseño algo bien tejible para que me aceptes algo menos malo. Y menos malo es que vengan, mire, nosotros estamos en la tercera colonización de Puerto Rico. Primero vinieron los españoles y cogieron nuestros indígenas y ya ustedes saben lo que pasó, no necesitamos hacer esa historia. Después que estábamos saliendo de eso y estábamos ahí en la batalla por la autonomía con España, ¡pum! Vinieron los gringos, pácata, y nos tumbaron nuestro proyecto de soberanía y nos sometieron a esto. Y después de María, de pronto fuimos invadidos por los buenos. Llegó todo el mundo del planeta, de todos lados, sobre todo de Estados Unidos, con las maletas llenas de billetes, a salvarnos. Todo el mundo nos quería ayudar. Y yo siempre digo, oye, cuando yo veo tanta gente de esas empresas y de esos tipos de fundaciones queriéndonos ayudar, yo ahí sí que me asusto. Ahí sí que me preocupo. Y a mí me preocupa mucho que aquí hay un esfuerzo para convertir a Puerto Rico de nuevo para no convertirlo, para perpetuar el laboratorio. Puerto Rico va a ser el laboratorio del montaje, el deployment de sistemas renovables. Y se va a usar como experimento. Y yo creo que frente a eso, estas narrativas, por ejemplo, de la nuclear, que podría ser, yo no estoy, ¿verdad? Yo no soy pitonizo, pero yo creo que es una creación de una narrativa para empujarnos. Eso no, pues acéptate las renovables en los techos alquilados, para que vengan los Sonjón y los Sonova de la vida y te conviertan a tu país en cliente. O inclusive, nosotros tenemos un proyecto de comunitario que un día tenemos que sentarnos en un Facebook con claridad a hablar de eso, donde estamos trabajando la cuestión de renovables, ¿verdad? Desde la cuarentena básicamente nos ha paralizado el proyecto, pero donde la gente misma está bregando con proveerse sistemas, pero no con la mentalidad de separarse de la red, sino con la mentalidad de tener un seguro frente a los apagones para poder mantenerse en la red, para poder mantener la lucha pública. No vayas a creer que fue fácil. De hecho, lo más difícil de todo el proyecto nuestro es precisamente convencer a la gente de que la entidad pública debe ser salvada. Es increíble cómo han demonizado a la autoridad y sobre todo a sus trabajadores a un nivel que uno encuentra. Mira, y termino esta perorata con ese planteamiento. Estuve en una comunidad, estábamos en esta discusión sobre la autoridad. Yo insistía que eran embustes, el que le dijera que a esta escala, y usted por su cuenta montando su sistema era más barato de la autoridad, y yo que no, y con los números, Candy me conoce, yo no hablo de esto, no, vamos a calcularlo, y lo calculamos. Esta persona en un momento se levantó y dijo en una reunión, yo lo que quiero es despegarme de la autoridad. Y cuando terminamos la reunión, hablando con uno de los residentes de esa comunidad, en un lugar de Puerto Rico que me reservo porque, ¿verdad?, no quiero calentar a la persona, alguien me dice, adivina dónde trabaja. Y yo no lo podía creer. ¿Usted sabe dónde trabaja? En la autoridad. Es un empleado unionado de la autoridad que decía que quería despegarse de su propia empresa. Imagínate el control ideológico. Hermano, Gramsci tiene que estar revolcándose en esa tumba diciendo, wow. Juan, una preguntita que nos hacen, y ya también para ir redondeando, porque ya hemos estado consumiendo el tiempo. Nos preguntan qué crees de convertir la autoridad en una cooperativa, o de cooperativizar la autoridad. Pues eso se lo planteamos para que tengan una idea. La primera vez que yo planteé eso, en aquel momento pensábamos en las PT, las Corporaciones Especiales de Propiedad de Trabajadores, para que sus trabajadores fueran los dueños de la autoridad, en 1995, detrás del negocio de Jovira, en Palo Seco, todavía me acuerdo hasta la camisa que tenía puesta, a Ricardo Santos, hacerle el planteamiento, Ricardo, la única manera de proteger esto es que sea nuestra. La única manera de controlar lo que sale por esa chimenea es que sea nuestra. Esa es la única manera. Y después de eso, en el 2010, y ahí tengo que decir, 15 años después de eso, en el 2010 yo fui asesor de la Unión, y en un momento, cuando yo le planteé lo que iba a pasar, les dije, van a perder la mitad, 2.000, perdón, van a perder 2.000 empleados
en 10 o 12 años, los perdieron en 2 o 3 años, cuando vino la ley 66, ¿ok? Y Ricardo fue una de las personas que sabe, y ¿verdad? Lo tiro al medio para que de esto, fuimos donde Ortiz, para que la autoridad fuera la que montara los sistemas solares, y Ricardo fue una de las pocas personas dentro de ese consejo de Lutier que trajo la posibilidad de socializarla por la vía de una cooperativa o una empresa de propiedad de trabajadores. Así que sí, que estamos a favor de eso, que creemos en eso, y creemos que tiene que ser una alianza bien grandota entre los trabajadores, los consumidores residenciales, los consumidores comerciales, que gran parte de ellos son nuestra gente. Los pequeños comercios son nuestra gente. Necesitamos trabajar con ellos, y las industrias que quieran, las industrias locales sobre todo. Así que creo que eso, por ahí es que debe irse la cosa. Muy bien. Gabriela. ¿Te congelaste? Se congeló Gabriela. Creo que sí. Se congeló Gabriela. Bueno, mira, eso es terrible. Yo quería aclarar que yo estaba hablando de la dictadura chilena, y a alguien se le puede ocurrir decir que cómo comparar una dictadura y el pobre Batia estudiando en la dictadura con Puerto Rico, que no es una dictadura, y yo tendría que decir, bueno, quien tomó la decisión y anunció el contrato con Luma fue Yaresco, que viene en paracaídas sin que nadie votara por ella, y decidido por el Congreso de los Estados Unidos. Aquí lo único que falta son las fosas comunes, y cuidado, porque con María que las hubo. Gabriela, que te congelaste y pensamos que... No, mira que para señalar que eso de cooperativizar la energía, o sea, la autoridad lo plantea Batia, que por eso también lo ha estado planteando Batia, que no sé cuál es la confusión que tiene o que lo quiere, no sé, convertirnos a nosotros también confundidos. No, yo creo que Batia está jugando muy inteligentemente, y yo no creo que es una estrategia de él. Yo creo que él tiene unos asesores que son asesores en comunicación que le están diciendo: di esto, acuérdense de un señor que se llamaba George Orwell, Huxley en El Mundo Feliz, George Orwell en Animal Farm. Es la cuestión de las narrativas en donde te dicen, claro, yo creo en esto, y están haciendo la otra cosa. Yo creo que Batia quiere muchas placas, sobre todo si las controla una de esas empresas bien buenas. Alguna vez vamos a saber toda la verdad de quiénes son los que están detrás de eso, y vamos a ver que no son nuestros amigos. No, definitivamente. Bueno, y también recordar que nos han mencionado por ahí en algún comentario que mientras nosotros hablamos aquí hay gente todavía sin luz. Hay que hacer esa salvedad. Pero Gabriela, yo quiero, a eso que tú acabas de decir, para mí es importante, y es que hay gente sin luz, pero la gente que está trabajando con Amanecer 2025 en el proyecto que nosotros estamos trabajando de autogestión energética, autogestión de verdad. O sea, allí no hay equipos regalados, allí no hay nadie de afuera viene a montar nada, eso lo monta la gente, lo aprende la gente, lo trabaja la gente, le da mantenimiento a la gente. Claro, con peritos electricistas de la comunidad, que se mandan a certificar desde la comunidad. En esos lugares, cada vez que se va la luz, en el chat nuestro, preguntamos a alguien de nuestra gente sin luz, y todo el mundo dice: no, señor, nunca se me olvida. En el último apagón de 3 días y medio que preguntamos en el chat, alguien perdió la luz, y una de las personas dijo: no se me derritió ni el mantecado. Tienen luz todo el tiempo, con sistemas que ellos mismos pagaron, que ellos mismos montaron, y que lo saben mantener porque es la comunidad montando la cosa. Se volvió. Bueno. Ok. No, estoy frisada. Terminé pompeado con eso. Bueno, gracias, eso pueden haber en San Pueblo también, es que es otra evidencia de que administrando desde el pueblo también se puede. Bueno, claro que sí. Esa es la alternativa. Sí. Siempre ha sido así. Bueno, pues yo creo que ya con esto son las 8:03. Estos lives se supone están estipulados de 7 a 8.
aunque empezamos unos minutitos más tarde por problemas técnicos, pero ya hemos consumido el tiempo. Así que, bueno, agradecerte, Juan, por estar aquí en este espacio junto a Claridad y decir que sí. Pues gracias, Juan. No, Gracias. gracias a ustedes. A mí me ha encantado la conversación. Me ha encantado la conversación. Bueno, entonces recordarle a los que nos están sintonizando que la semana próxima continuaremos y terminaremos la conversación con Cabanillas, que el live anterior, de la semana anterior se nos cortó y luego vino Isaías y se quedó también pendiente, pero ya la semana que viene recuperamos y acabamos la conversación con el doctor Cabanillas. Y también recordarles a los que nos sintonizan las maneras de cooperar con el periódico, con la subsistencia del periódico, a través de ATH Móvil, que está en los comentarios ya de este live, la ATH Móvil, visitando la tienda, la tienda online, o dándonos una visita allí a la sede, que es en la calle Borinqueña número 57. Santa Rita, Río Piedra. Exactamente, Santa Rita, Río Piedra. Bueno, pues muchas gracias a los tres y a la gente que nos sintoniza. Bye. Seguimos a la clara. Bye. Yo me despido. Así como decían.